Buenos días, profesor. El día de hoy expondremos el caso B del trabajo correspondiente a la tercera evaluación de análisis del derecho, que hace alusión a la licitación pública de partes. A modo de introducción, podemos señalar que el análisis económico del derecho es una metodología de análisis que apareció en los años 60 en Estados Unidos y que lo que persigue es aplicar métodos de la ciencia económica al derecho, lo que busca establecer los costos y beneficios de determinadas conductas. También dentro de la cátedra pudimos ver conceptos asociados tanto al teorema de Coase, al óptimo de Pareto, a la eficiencia y la equidad, entre otros que iremos desarrollando a la larga de esta exposición. A continuación yo les presentaré un resumen del caso que analizaremos a continuación. El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que busca, a través del mecanismo de concesiones privadas a largo plazo, licitar 30 parques y reservas nacionales. Conforme a lo expresado por el Ejecutivo, el objetivo de este plan sería mejorar la deficiente infraestructura de estos parques y reservas, potenciando los mismos como atractivos turísticos relevantes, que le permitan al país aumentar considerablemente sus ingresos anuales en el área de servicios turísticos. Según el diagnóstico que el gobierno efectuó, el hecho de que actualmente estos se encuentren en manos del Estado y que sean considerados bienes nacionales de uso público, conforme lo establece el artículo 589 del Código Civil, ha significado un pobre desarrollo turístico y económico de los mismos, siendo necesaria la participación activa de las empresas privadas como concesionarias. Pero sin embargo, esta medida no ha tenido una aceptación unánime en todos los sectores políticos y públicos del país. Muchos de ellos simplemente ven este proceso como una privatización de bienes nacionales, en el cual los mayores beneficios estarían reportados exclusivamente por las empresas privadas concesionarias. Además, el aumento de los costos de ingreso y servicios anexos en estos parques y reservas nacionales tendría como consecuencia natural la exclusión de grupos importantes de la población que ya no podrán tener acceso a los mismos. Para hacer presente que la primera pregunta de este caso está dividida en dos partes, lo relacionado a la teoría económica de los contratos y lo relacionado a la propiedad. En primer lugar, yo me referiré a lo relacionado con la teoría económica de los contratos. Así, a primera vista podemos establecer que desde una perspectiva económica los contratos son formas de manifestación de voluntad en la línea de satisfacer intereses, ya sean colectivos o individuales. Así los contratos serán eficaces si se minimizan los costos y maximizan las riquezas que se pudiesen obtener en virtud de esto. Aplicando a esto se encuentra una serie de teoremas o tesis que han sido señaladas por diferentes autores como Coase, Pareto, que lo veremos en la continuación de todo este caso. La función económica sí de los contratos van básicamente en la línea de generar juegos cooperativos, de incorporar niveles óptimos de cumplimiento, disminuir los costos de transacción, eventualmente corregir la falla del mercado y una serie de funciones que en el caso concreto nos referiremos a continuación. Así, cabe hacer presente que en primer lugar, bajo la idea del principio de eficiencia, es eficiente la asignación de recursos o responsabilidades que logre una mayor satisfacción individual o social. Así, en el presente caso, podríamos establecer que el principio de eficiencia en general, de la perspectiva del Estado, será eficiente por cuanto supone un menor costo para él en torno a que la administración pasará a un tercero y un mayor beneficio por cuanto tendrá mayor acceso de recursos, sin perjuicio de las externalidades que denomina Coase, que serán analizadas de forma posterior. En segundo lugar, en torno al criterio paretiano, de todas formas lo vamos a dejar para las siguientes preguntas, que igual va a ser analizado, pero sí es aplicable al siguiente caso el criterio de Kaldor y Hicks, en cuya virtud señala que el criterio paretiano tiene ciertas deficiencias en su aplicación. Entonces lo que él señala, estos dos autores señalan, que como consecuencia de una relación comercial se debe poder compensar a las partes o terceros que resultan eventualmente perjudicados por esta relación, que es, en el caso, muy atingente, por cuanto se establece que, aun cuanto de forma objetiva podría existir una parte en cuya virtud el vínculo contractual de la licitación pueda resultar eficiente, ya sea el gobierno tener mayores recursos, existe un tercero que es perjudicado, que eventualmente son las personas. Por cuanto, al elevarse el costo de ingresos a los parques,
existe una parte de la población que no puede tener acceso a los mismos. Así, bajo el criterio de Caldor y Hicks, se señala que los contratos, en la eventualidad de que afecta a un tercero, deben existir formas de compensarlo. Así, entonces, bajo esta concepción pudiésemos establecer que la forma de compensación pudiese ser el establecimiento de algún tipo de subsidio, o el establecimiento de alguna herramienta o política de Estado en la línea de poder aminorar estos costos, y a la vez fomentar que este grupo de población que se ve excluido de los beneficios puedan tener acceso a los mismos. El teorema de Coase igual lo vamos a dejar en lo siguiente, por cuanto lo vamos a desarrollar de forma pormenorizada en una de las preguntas que continúan. También relacionado a la teoría económica del derecho existe una serie de garantías que de forma sucinta y general se hacen relación a la causación, a la teoría de la explotación, pero me gustaría en este caso referirme netamente a la relacionada con el incumplimiento eficiente. El caso de incumplimiento eficiente dice relación con que se podría poner fin a la relación contractual en el caso de que el incumplimiento suponga mayor eficiencia que el cumplimiento en sí del contrato. Por ejemplo, que salga una nueva licitación y que esta licitación, por ejemplo, la inicial supone 10 millones por año y una cláusula penal de 10 millones. Sin perjuicio sale una nueva licitación que puede ser por 25 millones con una cláusula penal de 25 millones. Así se podría decir que hay un incumplimiento eficiente, por cuanto si no se da cumplimiento y se rompe la relación contractual con la primera y se inicia con el segundo, aun cuando se tenga que pagar la cláusula penal, y todo lo retroactivo, aún va a seguir siendo más eficiente y con menos costos y más beneficio el segundo. Esa sería lo relacionado con la teoría económica del contrato. Bueno, a continuación vamos a proceder a responder esta pregunta en virtud de la cual la propiedad debe estar garantizada para que los contratantes se sientan motivados para celebrar y cumplir con las condiciones de este contrato. En primer lugar, la eficiencia es súper importante en este tópico, ya que la asignación de los recursos debe ser de esa manera, entendiendo que el derecho de propiedad que se entrega debe ser completo, aludiendo a dos derechos básicos, tanto al derecho de uso y explotación, así como también el derecho de exclusión frente a terceros. ¿Por qué? Porque eventualmente nos estaríamos enfrentando a la tragedia de los anticomunes, cuestión que se va a explicar en el desarrollo de este trabajo. A su vez, los agentes van a tomar decisiones racionales siempre y cuando tengan el derecho de propiedad completo. El término de eficiencia, y más que nada aceptado por los autores del análisis económico del derecho, es el óptimo de Pareto, en el cual su postulado principal establece básicamente que no se puede beneficiar a un agente sin perjudicar a otro, siempre y cuando los recursos sean repartidos en su totalidad. Por lo mismo, para generar la motivación de los contratantes para cumplir con las condiciones del contrato, debemos aludir en principio que el derecho de propiedad debe ser completo, derecho de uso y explotación, además del derecho de exclusión. En segundo lugar, la eficiencia es súper importante. ¿Por qué? Porque la asignación de los recursos se va a dar mediante el óptimo de Pareto o en su defecto mediante el criterio de un Pareto potencial. Y en tercer lugar, la internalización tanto de los efectos positivos y negativos en el uso y la explotación del bien se efectúa de manera transitoria. Sin perjuicio de los tres requisitos que nombré anteriormente, también debemos aludir e invocar ciertas normas jurídicas del Código Civil, estableciendo básicamente que los contratos posean fuerza obligatoria, además de la buena fe en la ejecución de estos mismos. En primer lugar, para poder referirnos a la idea de rivalidad y exclusión, debemos entender los derechos de propiedad, que podríamos definir como aquella potestad que se tiene sobre un bien para usar y excluir a otros de ese recurso, a diferencia de los bienes públicos, los cuales no son susceptibles ni de comprar ni de vender en un mercado, puesto que estos les pertenecen a cualquier ciudadano. Esa es una de las esencias principales del bien público. ¿Por qué? Porque este no es ni rival ni excluyente. Ahora, ¿a qué nos referimos con rivalidad y con exclusión? La rivalidad implica que el consumo del bien por parte de un individuo reduce la posibilidad de que lo consuman otros, mientras que la exclusión implica que quien paga por ese bien puede excluir a otros o quienes no hayan pagado por este. En virtud de esto proponemos dos hipótesis para poder explicarlo. La primera hipótesis: el gobierno, en representación del Estado, mantiene bajo su propiedad la administración y el desarrollo de parques y de reservas naturales.
Bajo esta premisa, corresponde preguntarnos en primer lugar para determinar la rivalidad. Si otra persona utiliza el parque, ¿ello impedirá que otras personas la utilicen? La respuesta es no, por lo tanto, no existiría rivalidad. Ahora, vale preguntarnos la segunda pregunta. ¿Solo se permitiría el acceso a quienes pagan para utilizarlo? En este caso, como es un bien público, no, por tanto tampoco existiría exclusión. Ahora, si cambiamos la dinámica y algunos elementos del ejemplo, propondríamos la segunda hipótesis, en que se sostiene que la autoridad de gobierno en este caso decide licitar los parques y reservas nacionales para mejorar su infraestructura y potenciarlos como atractivos turísticos. Desde esta perspectiva se entiende se va a pagar un precio. Entonces, nos hacemos las mismas preguntas que antes. ¿El uso de una persona impedirá que otro lo utilice? En este caso la respuesta es no, porque aun cuando se pague un precio, eso no impedirá que otras personas lo utilicen. Ahora, la segunda pregunta va, ¿solo se permitiría el acceso a quienes puedan pagar para utilizarlo? En este caso cambia, puesto que la respuesta sería el sí y existiría la exclusión. Ahora, lo que vemos como un bien público pasaría a tener un carácter de privado, generándose con eso la segregación de diversos grupos sociales que no se verán provistos de poder o de tener las condiciones para utilizar dichos bienes. A continuación procederemos a analizar esta situación en concreto mediante el óptimo de Pareto y el teorema de Coase. En principio vamos a aplicar el teorema de Coase. Para comprender este teorema debemos tener en claro cuáles son los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta. Básicamente el teorema de Coase establece que si estamos ante un derecho de propiedad bien determinado y ante costo de transacción bajos o inexistentes, la asignación de los recursos en el mercado va a ser óptima. Por lo mismo, da igual quien tenga el derecho de propiedad en principio. ¿Por qué? Porque se va a quedar con él quien lo valore más. Ahora, hablar de transacción cero es bastante idealista, utópico, en el sentido de que generalmente en las negociaciones y en las transacciones que se celebran van a haber disputas, controversias, tanto a nivel personal como a nivel económico. Para analizar este caso debemos tener en claro dos cosas. En primer lugar, las concesiones consisten en el otorgamiento del derecho de explotación sobre la base de ciertos bienes o servicios otorgados por la administración pública a una empresa privada. Y además de que los parques y reservas nacionales pertenecen a todos los nacionales, ya que se trata de bienes nacionales de uso público cuya administración, mantención y conservación se encuentra en manos del Estado. Ahora, si el gobierno decidiera otorgar una concesión a empresas privadas de estos 30 parques nacionales y reservas, podemos hablar de ciertos beneficios, tales como que el deber de mantención y administración de las reservas y parques nacionales estaría supeditada a la empresa privada. En segundo lugar, la empresa privada tendría la obligación de inyectar recursos económicos en estas reservas y parques nacionales, se fomentaría las mejoras en la infraestructura, además de los servicios para la práctica del turismo, se generaría más empleo, además de esto impactaría de manera positiva en la economía de nuestro país, ya que si se fomenta el turismo, el consumo por parte de los nacionales y los extranjeros aumentaría de manera exponencial. Los ingresos anuales de nuestro país aumentarían de igual forma, habría quizás una alta inversión o un incentivo a empresas extranjeras o nacionales para invertir en esta misma, la protección y respeto al medio ambiente, entendiendo que se va a vislumbrar en áreas limpias, además del acceso a servicios básicos, y que la concesión solo se otorga por un plazo determinado. En contrario sensu, se decidiera mantener la administración por parte del Estado de nuestro país, nos enfrentaríamos a las siguientes circunstancias. Habría un pobre desarrollo turístico, no habría aumento de los vacantes de empleo, no se potenciarían los beneficios económicos que aumenta el ingreso anual de nuestro país, las comunidades locales de estas regiones no se beneficiarían, la mantención de los parques y reservas nacionales estarían entregadas al Estado, sin embargo la focalización de los fondos no sería equitativa por la cantidad de los gastos y ciertas materias que redundan en una gran importancia, tales como salud y educación. Ahora, no podemos negar que frente a este caso en concreto estamos ante una colisión de derechos. ¿Por qué? Porque se restringe el acceso libre y gratuito por parte de los nacionales a estas reservas y parques nacionales. Además, se contrapone con el derecho al Estado de generar el turismo y de incentivar la actividad económica en este mismo. Bajo este criterio, la decisión más eficiente sería que el Estado otorgara la concesión a empresas privadas generados por los gastos de negociación. Es decir, la transacción no sería cero,
pero sí los costos de esta misma serían bajos o inexistentes. ¿Por qué? Porque puede haber un subsidio por parte del Estado a aquellos nacionales que quieran ingresar de manera gratuita a estos mismos, que exista un fomento en centros educacionales para el ingreso de esto mismo, investigación científica, entre otras. Los parques nacionales estarían bien cuidados. Quien tiene permiso para explotar esto, podríamos vislumbrarlo desde una educación ecológica y no más bien de una sobreexplotación de los recursos tanto de la fauna y flora de nuestro país. Los costos de transacción, como dije anteriormente, no van a ser cero. Se va a tratar de ciertos costos de carácter positivo, pero van a ser bajos e inexistentes bajo este mismo sentido. Por lo tanto, como dije anteriormente, la decisión más eficiente sería esa, ya que el Estado de nuestro país no invertiría recursos en la administración y conservación de estos parques nacionales y se lo entregaría a privados, pudiendo focalizar estos fondos públicos mediante nuestros impuestos a otras materias que son mucho más importantes que esta que nombré anteriormente. A continuación voy a hablar del óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto, su fundamento principal es que un agente económico no se va a beneficiar sin perjudicar a otros siempre y cuando los recursos se encuentren distribuidos en su totalidad. Podemos vislumbrar el óptimo de Pareto de diversas maneras. En primer lugar, si el Estado concede la concesión a empresas privadas, estamos ante 30 bienes nacionales de uso público. Si tenemos 3 empresas que están participando en el concurso de licitación, podemos establecer que A puede tener 15 parques nacionales, B 5 y C lo restante. Por lo tanto, aquí habría un óptimo de Pareto en la asignación de los bienes. ¿Por qué? Porque su repartición sería en totalidad. Ahora, si tenemos por un lado los ciudadanos y por otro lado las empresas y quien se encarga de repartir estos recursos o bienes es el Estado, acá no estaríamos ante el vínculo de la eficiencia del óptimo de Pareto. ¿Por qué? Porque habría una decisión de si se otorga concesión o no se otorga concesión. Por lo mismo no habría una eficiencia en esta decisión, entendiendo que no habría una repartición, sino más bien esta distribución sería de manera directa a uno de estos mismos. Otra cuestión sería la existencia de que hubiera muchas empresas en Chile que quieran licitar, sin embargo los recursos se encuentran limitados. En conclusión, podemos afirmar la vital importancia que tiene el óptimo de Pareto en este caso, entendiendo que para las políticas públicas y la repartición de recursos económicos en un país son bastante importantes. En primer lugar, y según lo estudiado, la propiedad es un conjunto de derechos y entendemos que un agente tiene derechos de propiedad sobre un recurso cuando tiene la potestad de usar y de excluir a otros del uso del mismo. Así, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, el que existan derechos de propiedad tiene una justificación normativa, cual sería, en este caso, que el goce de estos derechos completos genera los incentivos necesarios para que así el comportamiento racional de los agentes promuevan un uso eficiente de los recursos. Pues, de lo contrario, si estamos frente al caso de no existir un agente con derechos de exclusión, nos lleva a la tragedia de los comunes, que en términos simples describe una situación en que los individuos, motivados por su solo interés personal, acaban sobreexplotando un recurso limitado que comparten con otros individuos. Por el contrario, si estamos ante múltiples agentes con derechos de exclusión, nos llevaría a la tragedia de los anticomunes, que en concreto es una situación hipotética en la que individuos racionales, actuando de forma separada, malgastan un recurso por subexplotarlo. Luego, respecto al análisis concreto de la situación, tenemos como primer antecedente que los parques y reservas nacionales se encuentran en manos del Estado, lo que implica, y ya se plantea en el problema, que se tratan de bienes nacionales de uso público y según lo dispuesto por el artículo 589 del Código Civil, y además adquieren este carácter por cumplir con los requisitos de no rivalidad y no exclusión que ya explicó mi compañera. Vale decir que su uso bajo la actual situación en que se encuentran, su uso no reduce la posibilidad de que lo utilicen otros y que no existe el cobro de un precio por el cual si una persona paga excluye la posibilidad de excluir, valga la redundancia, su uso a quienes no lo hayan hecho. Esta situación cambiaría en el caso de que se liciten los parques y reservas nacionales a empresas privadas, pasando a tener los requisitos conjuntos de rivalidad y exclusión. Finalmente, dentro de este análisis, la eventual licitación
de estos parques y reservas nacionales generaría la desventaja de producir la sobreexplotación de los recursos existentes, pues existirían varios agentes que ejercen el derecho de exclusión, exigiendo entonces un pago para poder acceder a estos lugares, decidiendo cada uno de ellos el precio que se cobrará para acceder al recurso en base a su propio beneficio. Centrándonos en el teorema de Robert Coase, aunque ya mi compañera hizo referencia, en primer lugar señalar que todo se centra en la existencia de costos de transacción. Así, la hipótesis de partida es determinar que toda transacción existen costos asociados, y el hecho de que en sí el mercado, por tanto, es un conjunto de transacciones, que debemos sopesar las ventajas y las desventajas y los costos que pudiese existir en todas las relaciones. Así establezcamos un caso fuera del ya establecido. En las costas de la playa Lobitos se establece una instalación de Codelco. La instalación de Codelco es de procesamiento y de transporte del cobre. Así, al costado de esta instalación existen 5 pescadores artesanales, los cuales han visto menoscabada su actividad por cuanto se ha tirado residuos hacia el mar y esto ha afectado su actividad. Así, pudiésemos estar en dos hipótesis: si no se implementa ninguna medida correctiva de dichos daños, y si se implementa efectivamente las medidas para evitar que se vieran menoscabado la actividad de los pescadores artesanales. Así, con independencia de quién es el titular del derecho en torno a contaminar o no el mar, podemos establecer en principio, según el teorema de Coase, que, por ejemplo, si establecemos que se determinan los daños a cada pescador en 5 millones de pesos, ascendiendo un total de 30 millones de pesos de indemnización que debiese pagar la empresa. En segundo lugar, si se implementa algún tipo de medida, pueden existir diferentes vías. En primer lugar, la instalación de un sistema de drenaje de residuos de procesamiento por 20 millones de pesos. O en segundo lugar, que se dote a cada pescador de indumentaria y motores nuevos para que puedan ir a pescar a una zona fuera de la que se encuentra actualmente contaminada. Así se determina el gasto de estos motores en 5 millones por cada uno, en un total de 25 millones. Bajo la concepción del teorema de Coase, en principio, pudiésemos determinar que será eficiente la decisión de instalar el sistema de drenaje de residuos, por cuanto no tendría que hacerse cargo ni de los 30 millones en el caso del daño, ni de desembolsar los 25 millones de indumentaria nueva, sino netamente pagar los 20 millones de instalación de este sistema de drenaje, resultando una decisión eficiente bajo la teoría de Coase. Sin perjuicio de esto, existen diferentes conceptos que deben ser atingentes al momento de la aplicación de este teorema. En primer lugar, encontramos que resulta, como ya señaló mi compañera, un poco ideal, un poco fuera de la realidad, como ya criticaron de hecho varios economistas, establecer que dentro de las transacciones va a existir un costo de transacción cero. Es decir, que no va a estar influenciado por factores externos que pudiesen afectar en el momento de la transacción. Así, en principio, y entendiendo la existencia de transacción cero, se producirá un resultado deficiente con independencia de la norma tributiva que elijamos. A contrario sensu, y entendiendo, como ya dijimos, que la mayoría de las transacciones tienen costos asociados, vamos a entender que la solución eficiente no podría producirse con independencia de la norma jurídica aplicable. Así, en muchos casos, si existe una norma jurídica que debiese aplicarse, pudiese mostrar que se debiese tomar una decisión ineficiente. Por ejemplo, si se establece que en el caso existe el derecho a no contaminar, y así eventualmente la decisión que se debe de tomar es que el drenaje se debiese establecer para evitar que se contamine la zona. En ese caso, si se pondera esa norma, pudiésemos establecer que aún vamos a estar en un resultado eficiente, pero a contrario sensu, la decisión puede ser ineficiente bajo el teorema de Coase. Llevándolo al caso concreto, debemos determinar la existencia entonces de dos elementos importantes al momento de aplicar este teorema: los costos de transacción y la correcta definición y asignación de los derechos de propiedad. En torno a los costos de transacción, debemos establecer que se entenderá por los costos que genera el negocio al utilizar el mercado. En esta línea, los mismos pueden ser factores de mercado o factores humanos. Eso bajo la concepción del teorema de Coase. A su vez, las externalidades debemos entender como los beneficios o perjuicios que afectan a las partes que concurren a la celebración del contrato o eventualmente a terceros.
Respecto de los derechos de propiedad, debemos encontrar que en el caso planteado se encuentran completamente establecidos y afianzados, ya que se establece que son propiedades en virtud del artículo, en este caso, disculpen, el artículo citado de 16.589, que son los bienes nacionales, aquellos cuyo dominio pertenece a la nación entera. Así podemos estar frente a dos hipótesis, que es mantener la administración y licitación de los parques de reserva nacionales de manera actual que están, teniendo en consideración las críticas hechas al proyecto. En principio, por la aplicación del teorema Coase, podemos establecer que esta decisión sería ineficiente por cuanto los costos asociados serían mayores a aquellos que pudiesen deparar si tomamos la otra hipótesis. Frente a la otra hipótesis de licitar los 30 parques o reservas nacionales mediante el mecanismo de concesiones privadas de largo plazo, se le permitirá al país aumentar los ingresos anuales en el área de los servicios turísticos. Los costos asociados de dicha transacción la podemos ver desde tres perspectivas. Desde el Estado no tendría que asumir los costos de administración de dichas reservas y tendría ingresos por los mismos. Desde las empresas que administran dichos parques estarán relacionados a los costos de mejoramiento que pudiesen tener los parques y las reservas nacionales. Y se establecerá en este caso como externalidades la existencia de los costos o el mayor costo asociados hacia el ingreso de personas a estos espacios. De esta forma, en principio, según el teorema de Coase, y tal vez la misma línea de lo que señaló mi compañera, sería el establecimiento de las licitaciones, es decir, que se licite los 30 parques y reservas nacionales, pero siempre, en este caso, haciendo presente la existencia de la externalidad en relación a los costos asociados que pudiese tener, o el aumento de los costos asociados hacia las personas al ingreso. Factor que debe ser considerado al momento de establecer la eficacia o de ineficiencia eventual que pudiese existir en la transacción. Yendo a un segundo tema, lo relacionado a la aplicación de los principios fundamentales relacionados a los daños, señalar en primer lugar que nos encontramos dentro de la responsabilidad civil contractual, es decir, frente a aquellas consecuencias de que existe de un vínculo jurídico válidamente celebrado entre partes. Así se puede en general establecer la responsabilidad civil como el deber de reparar que produce la consecuencia de haberse incumplido un contrato. Los principios fundamentales y que en general son desarrollados por Ponster debemos señalar en primer lugar la pérdida de la confianza, relacionada a los costos que ya ha incurrido eventualmente el beneficiario de una determinada obligación, poniendo su confianza en el deudor que el cumplimiento eventualmente iba a ser tanto cabal como oportuno. Relacionado en este caso sería la confianza por parte del Estado que pudiésemos establecer respecto de que el contrato le va a deparar mayores ingresos si son administrados por entidades privadas. La pérdida de la expectativa es la pérdida de la ganancia esperada del contrato en cuestión. Así, en este contrato, la eventual pérdida de aumento serían los ingresos que pudiesen tenerse por la licitación. Es decir, que estos, en el caso concreto, las licitaciones no tuviesen el impacto o la ganancia que estaba buscando tener el Estado. La liquidación de los daños es la determinación clara de los daños establecida en el contrato. No es tan atingente en el caso por cuanto no podemos tal vez determinar la existencia de una cláusula penal, pero sí podemos eventualmente realizar una tasación de los mismos, estableciendo el nivel de ingresos que se pudiese tener por año y en virtud de la duración del contrato y lo relacionado al ingreso de las personas que se esperaba si se realizaba la mejora de la administración y preservación de los parques nacionales. Los daños consiguientes son los efectos del incumplimiento que serán además respecto de terceras personas o de las partes objeto. Los daños consiguientes del contrato, en principio, podemos establecerlo en virtud de las personas por el aumento del ingreso, que esto no está considerado dentro de la transacción ni como una consecuencia, pero eventualmente por la naturaleza propia de licitación, debemos establecer que el Estado sí genera daños consiguientes a las personas, debiendo establecer eventualmente su deber de reparación de estos daños. Y finalmente está la restitución, que en el caso del incumplimiento que se deberá hacer restitución del bien explotado si finalmente no se cumplen las condiciones del mismo y se realiza mediante vía judicial, es decir, que no se cumplan los sustantivos del contrato y las empresas privadas deban devolver la administración al Estado, bajo las condiciones y las cláusulas propias del contrato. En conclusión, podemos establecer que la solución más eficiente en este caso en específico es la aplicación del óptimo de Pareto, entendiendo que de un agente económico no va a beneficiarse si la perjudicación a otro, entendiendo que los recursos se van a repetir
en su totalidad. Por lo mismo, la solución más eficiente sería esa, teniendo en cuenta que estamos ante 30 bienes nacionales de uso público y su repartición se va a hacer mediante la licitación pública, entendiendo en las concesiones privadas. Luego de esto, igual relacionándolo con uno de los criterios que vimos durante la realización de este trabajo, resulta aplicable dentro de lo que hemos denominado como la teoría económica de los contratos, el criterio señalado por Kaldor y Hicks, que básicamente señala que como consecuencia de una relación comercial se debe compensar a aquellas partes o terceros que resultan perjudicados de dicho negocio jurídico. Así encontramos una eventual solución respecto del problema relacionado con las personas, que se establezca una especie de indemnización o compensación, ya sea por parte del gobierno o quienes sean los titulares de la licitación, quienes eventualmente van a establecer alguna forma de reparar el hecho de que ese grupo se vea excluido del acceso a los parques o reservas nacionales. Esa sería básicamente la conclusión que hemos arribado como grupo. Gracias por su atención.